Saludos cordiales. Estamos hoy una vez más en este programa cuyo objetivo es generar un trabajo en redes. Tenemos nuevamente a un lujo de participante y ustedes ya sabrán por qué. Y creo que ahora es oportuno, ¿no? Porque hemos venido como mencionando problemas, pero las grandes oportunidades desde las cuales las diferentes personas e instituciones han aportado en la defensa de los derechos de los niños. Les presento, tengo el honor de presentarle. Él es secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca. Es abogado, psicólogo clínico y máster en intervención social. Participa activamente en espacios de acción social y comunitaria. Es Sebastián Calderón. Bienvenido, Sebastián. Antes de que inicie el programa, estuvimos hablando que es importante los acuerdos, la concertación. Usted me estaba mencionando que los buenos somos más. Creo que la gente también está cansada de polémicas que no llevan a nada, ¿no? Claro, es importante visibilizar cuáles son los problemas, denunciar, pero hacerlo también en una forma que se construya. Sebastián, bienvenido. Un saludo cordial a todas las personas que ven este importante espacio. Yo creo que más allá de ser un podcast, es un espacio de interacción, de aprendizaje, de poder retroalimentarnos todos los ciudadanos, las ciudadanas, de los grandes retos que tenemos en nuestro cantón. Gracias a la doctora Lourdes Huiracocha, reconocer su experiencia, su entrega por la atención de las personas con discapacidad, por sus familias y gracias de todo corazón por el trabajo que ha venido haciendo, no ahora, sino toda una vida para que Cuenca sea una cuenca tan linda como es, pero lo que esperamos en este momento es que sea una cuenca inclusiva. Muy honrado yo de estar en este espacio. Gracias, Sebastián, y gracias por la sencillez para aceptar. Querido Sebastián, yo quiero que me cuente un poco qué hace el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, porque es importante que la audiencia conozca que existen instancias que protegen los derechos de los niños. Cuénteme, Sebastián. Con todo gusto, yo quiero empezar indicando a las personas qué es un derecho, porque actualmente existen varios conceptos y varias percepciones sociales de qué es un derecho, y voy a decir de una manera teórica, de una manera jurídica, podemos decir que es algo innato de cada una de las personas, pero al final, ¿cuándo vemos que tenemos o no tenemos derechos? Y yo creo que los derechos son como un paraguas. Este paraguas que muchas veces tenemos en nuestra casa, en nuestros coches, en nuestro trabajo, y cuando no llueve, pensamos que no necesitamos ese paraguas, ¿no es cierto? Porque tuvimos una gran temporada en donde el sol era muy radiante y teníamos mucho sol y no había lluvia, entonces no necesitábamos ese paraguas. Y esos son los derechos, ¿no es cierto? Son ese paraguas que nos protege en contra de las adversidades y hay personas que ejercemos nuestros derechos de manera muy plena, muy constante, pero hay muchas personas que necesitan ese paraguas para tener una calidad de vida digna. Y desde ahí nace el Consejo Cantonal de Ujú. Protección de Derechos, de esta necesidad de que una ciudad se construya con paraguas para las personas que más lo necesitan por diferentes condiciones. Nosotros Ujú. dentro del Pleno del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca reconocemos a los grupos de atención prioritaria y a Ujú. la Constitución nos dice cuáles son estos grupos, ¿no es cierto? Los niños, las niñas, las personas con discapacidad, las personas que tienen enfermedades catastróficas, las mujeres embarazadas, las personas que han sido víctimas de violencia doméstica en sus diferentes grupos etarios, pero aquí en Cuenca hay una ordenanza que se crea en el año 2014 que habla de otros colectivos específicos que para nosotros es sumamente importante también visibilizar porque creemos que necesitan estos paraguas Ujú. para la vida. Tenemos al grupo de jóvenes, tenemos a la población LGBTIQ+, tenemos a los pueblos y nacionalidades que Claro. también son contemplados dentro de la Constitución de la República del Ecuador, las personas adultas mayores como un grupo de atención prioritaria. Hay veces y voy a decir, cuando uno se defiende derechos, existen conceptos negativos. No sé si ustedes han escuchado o usted, doctora, ha escuchado en las calles que dicen que ahora los niños y las niñas no hay como ni hablarles porque tienen Sí, derechos, ¿no es pero cierto? Entonces, ajá. ahora ya no hay como ver mal a alguien porque Claro, tiene pero es la derecho. falta de conocimiento que es la palabra derecho. A ver, cuéntenos, porque estoy segura que nos va a decir. Entonces,
Evidentemente, cuando hablamos de eso puede ser un discurso social muy potente, ¿no es cierto? Para Ujú, decir no hay cómo hacer nada. Y más bien yo creo que los derechos nos permiten que la sociedad, los padres, las madres, los cuidadores, sean quienes puedan educar desde el respeto. Entonces, el derecho es ese escudo para que si viene una agresión, un grito, un golpe, está ahí este escudo que es el respeto. Ya para ir asentando qué hace el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, nosotros estamos reglados por el COTAD que rige a los gobiernos autónomos descentralizados y dice que nosotros formulamos política ujú, pública, hacemos seguimiento de esta política pública y observamos la política pública municipal. A nivel macro existen los consejos nacionales, que ellos son quienes les observan a los ministerios y un sinnúmero de cosas, pero la ordenanza del Cantón Cuenca nos da una misión importante, ser el ente articulador. Y cuando empezamos esta entrevista, usted decía justamente, y yo creo que siempre hay que ser autocríticos y críticos con el sistema público. El sistema público es un sistema que actualmente, yo voy a decir, se encuentra herido porque la gente no confía en los funcionarios públicos, la gente no confía en las ujú, instituciones públicas. Hay varias instituciones que necesitan reformular su forma de hacer las cosas y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos está en esa dinámica, ¿no es cierto?, de ser el ente coordinador, de poder sentarnos y cuando nos toca hacer incidencias desde diferentes mecanismos, como por ejemplo acciones de protección, medidas administrativas ante la Junta Cantonal de Protección de Derechos, también estamos para dar ese frente. Es necesario cambios estructurales dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro cantón, dentro del municipio de Cuenca, del Estado, para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer de manera efectiva estos derechos. Y algo también que está en nuestras competencias es la promoción de derechos, visibilizar lo invisible. Hace mucho tiempo creíamos que los niños y las niñas estaban en esta situación de inferioridad, ¿no es cierto? ujú, Y la inferioridad de su opinión no vale y su criterio no cuenta. Ahora más bien es importante poder decir que desde ahí se construye una ciudad diferente. ¿Qué es lo que nos ha pasado, por ejemplo, con las personas con discapacidad? Hemos hecho política pública, tenemos una agenda de política pública en el cantón de personas con discapacidad que genera responsabilidad a las diferentes entidades del municipio de ujú, Cuenca para el cambio, por ejemplo, de los volardos en el centro histórico y un sinnúmero más de cosas que se queda en la planificación municipal, que tenemos grandes retos estructurales todavía que vencer, pero también hemos estado en este tema de promoción, de saber que en esta ciudad viven personas diversas y esas personas diversas son los niños, las niñas, las personas adultas mayores, las mujeres y cómo les visibilizamos. ujú, Hace un año y medio tuvimos la experiencia de hacer un primer festival inclusivo en donde en una parte tan linda de la ciudad como es San Francisco, con esa catedral tan imponente, exponíamos a diferentes colectivos y a diferentes grupos. ¿Y cuál es la visión ciudadana de algunas personas? Se va a decir, de algunas en menor cantidad que la mayoría, de que por qué nos apoderamos del espacio público. Yo creo que es de eso, es un tema de una ejecución integral de los proyectos, de las situaciones que están dentro de nuestra ciudad para poder visibilizar que en esta ciudad no solo viven, sino que también tienen grandes necesidades. exacto. Sí, muchas gracias, Sebastián. Acaba de mencionar que el Consejo Cantonal es un ente que produce política pública, pero además coordina para que cada una de las instancias, tanto públicas como privadas, puedan proteger los derechos de las personas. Y cuando nosotros hablábamos de derechos, decíamos ahí que no solamente es lo que yo recibo, el niño tiene la responsabilidad de contribuir, porque siempre que me encuentro con profesoras que ya están en el sistema antiguo, dicen, no, sí, ahora los niños pueden hacer lo que les da la gana, pero no, porque si nosotros le ofrecemos todas las garantías para que estudien, los niños deben estudiar y deben también ser respetuosos. Sebastián, lo que quería indicar es que también, ¿verdad? El consejo se articula para asegurar que cada uno de los grupos de atención prioritaria tengan su derecho a la salud, a la educación, a una habitación, a moverse dentro de Cuenca, como había mencionado, de una estructura que sea positiva, que acepte la diversidad, pero también de generar un festival donde todos puedan participar y de apropiarse de los medios públicos.
de las instancias públicas. Yo ahí le quiero preguntar que en estos últimos tiempos, ¿no? Y también quiero reforzar lo que ha estado pasando con 4 niños con discapacidad, de las cuales una de las madres es Liliana Toalongo, que estuvo aquí, y ella hizo una protesta masiva por los medios, sobre que su niño no ha sido incluido. ¿Conoce algo de eso? ¿Cómo el Consejo de Protección de Derechos eh, actúa? Sí, no sé, a través de la junta, cuál se ha dado la resolución. Yo me voy a permitir portarme un poco atrevido en poder Claro que contestar la sí. pregunta saliéndome textualmente del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y el rol, y un poco poder contar mi experiencia en el tema de la inclusión educativa para los niños y las niñas con discapacidad. Previo a yo estar en el espacio del Consejo Cantonal, yo estaba en la Junta Cantonal de Protección de Derechos y usted había mencionado en el tema de mi formación profesional. Yo Ujú, empecé trabajando en la junta como psicólogo y posterior estudié derecho justamente porque era algo que yo no lograba entender de por qué es tan difícil poder aceptar en un espacio que es un espacio de aprendizaje, que es un espacio de formación, es un espacio que creo que todas las personas que están viendo este podcast lo llevamos interiorizado en nuestra vida, que es la institución educativa. Cuando yo estaba en la Junta Cantonal de Protección de Derechos, recibimos muchos casos de ujú, instituciones educativas exacto. que, voy a decir, algunas le tienen miedo a la discapacidad, le tienen miedo porque no saben cómo trabajar con los niños, porque hay este estigma que hay que hacer un doble trabajo, quizás una situación de pensar socialmente, de y ahora, cómo yo interactúo con una persona con discapacidad, qué hago, cómo le digo. Hay mucho desconocimiento social, ¿no Ujú, es cierto? Desde la terminología, nos encontramos en varios espacios de profesionales que tienen conceptos antiguos de lo que es una discapacidad. Entonces conocemos muy a fondo y a profundidad qué es lo que pasa con los niños y las niñas que están en este tema de no poder acceder por tener una discapacidad o por tener una necesidad ujú, educativa especial. Yo creo que no es el caso de 4 niños, yo creo que es ya, el caso de sí. muchas familias que tienen niños, niñas o adolescentes con discapacidad. Exacto, Y, sí. y es doloroso porque en algún momento cuando conversamos con las familias hay dos opciones, y ya que se le ha mencionado a Lili, o poder acomodarse a este desconocimiento, este rechazo, esta negligencia Ujú, y esta discriminación de algunas instituciones educativas, o tener una voz activa como la que tiene Lili de decir, sí. a ver, con el tema de la discapacidad tengo claro este concepto, este otro concepto, este otro concepto, pero yo necesito que a mi hijo se le vea como igual en todos. Ujú, Entonces, nosotros llegamos a varias reuniones, ¿no es cierto? Y es muy habitual porque se hizo muy conocido el término de tutor sombra, maestro sombra. sí. Y al final, cuando lo analizamos muy detalladamente, encontramos en esa terminología es yo como adulto no necesito que nadie me venga a hacer una sombra, porque la sombra me apaga, porque la sombra me cubre, no sé si en un buen sentido, si hay sol quizás me cubre de manera del sol, pero necesitamos un maestro integrador dentro Ujú, del aula. ¿Qué es lo que puntualmente nosotros hemos hecho en este caso? Hay que reconocer las falencias que tiene hasta el momento el sistema de protección de derechos desde la normativa nacional de un mecanismo expedito de que los niños y las niñas puedan acceder al sistema educativo sin un trámite administrativo o un trámite judicial. ya. Porque por más trámite administrativo que sea, que es muy amigable, no se necesita abogados, es sobrecargar sobre ese padre, esa madre o ese cuidador Ujú, un proceso que es desconocido porque no ha estado inmerso en estas cosas, y mucho más un proceso judicial. Si empezamos un proceso judicial por un tema de discriminación y acceso a una institución educativa, muy probablemente sale rápido, pero también no deja de ser desgastante para la persona, porque yo me pongo en la posición de esa mamá o de ese papá e incluso de ese niño. Para yo entrar a una escuela, tengo que hacer un proceso administrativo o tengo que irme al juez para decirle, quiero estudiar. exacto, sí. Es doloroso, es sumamente doloroso Ujú, eso. Acciones concretas que hemos hecho con este caso,
Primero, nosotros trabajamos mucho en un tema de sensibilización dentro de las unidades educativas. El sistema educativo fiscal tiene en el marco de sus competencias varios departamentos que constantemente hay que estar reforzando y las unidades educativas particulares, puede decir, tienen un poco, depende de la institución, jamás generalizando unidades educativas que nosotros hemos tenido casos de personas con discapacidad o de niños con discapacidad en donde nos han dicho, tráiganme la cédula, nunca nos han preguntado ni diagnóstico, absolutamente Ajá. nada. Aquí usted tiene su cupo, ¿sí? Hasta unidades educativas muy complejas en donde nos dicen, tiene una discapacidad, no puede ingresar dentro de este espacio. El tema de sensibilización con las instituciones educativas, usted varias veces nos ha ayudado como ponente para poder sensibilizar en todos los niveles. Y Ujú. voy a decir en todos los niveles, desde el docente, la docente que trabaja con el niño, con la niña, los departamentos de consejería estudiantil y los directivos, la gente que maneje la parte administrativa de las instituciones educativas para poder sensibilizar y sobre todo para poder tener este conocimiento de cómo yo puedo intervenir de manera adecuada y no discriminar en la discapacidad. Entonces, eso es lo que nosotros hemos venido haciendo actualmente en ese proceso. Nos encontramos ya en un proceso administrativo, en un proceso legal. Esperamos ya que el niño pueda acceder al cupo. Han pasado varias cosas dinámicas dentro de este proceso, pero creo que ahí está la enorme responsabilidad de seguir articulando con el Ministerio de Educación. Me he sentado ya con el Ministerio de Educación, lo que la eh, directora del tema de inclusión ha indicado es que están trabajando en un acuerdo ministerial para evitar todo esto. Lo que yo digo, Qué que bueno. no sea un proceso judicial o un proceso administrativo el que tenga que cargar ese niño o esa niña para entrar a ejercer un derecho, que es bastante cruel. Sí, sí, muchas gracias. Porque nosotros también hemos vivido experiencias con los niños que son atendidos aquí, que las escuelas, las instituciones educativas no les quieren incluir y por supuesto que nosotros nos hemos puesto en contacto con ustedes, con usted, con Silvia y enseguida han sido muy ágiles para prestar ayuda. El problema es que los padres no se atreven a dar un segundo paso, ¿no? Tal vez por lo que usted acaba de decir, son instancias administrativas y judiciales. Entonces ahí creo que Lili, que es presidenta de Redis también, ella se atrevió a hacer esa voz y estoy segura que cuentan con el apoyo de ustedes. Y lo que usted nos está contando es que no solamente en este caso, sino en todos los casos ya vienen haciendo actividades con las instituciones, una sensibilización, procesos educativos, no solamente para 2, 4, sino para todos los niños. Yo quiero rescatar de esta entrevista, por supuesto, que una esperanza es que existe una institución y yo quiero demostrar, y por eso la invitación también, Sebastián. He podido compartir muchos espacios y siempre ha sido muy generoso, en general con la gente, muy abrazón, muy afectivo. Así es que con toda la confianza dirigirse allá, pero que también manifestarles que hay instituciones bien establecidas que están dispuestas a apoyar, a ayudar, a dar una respuesta a la sociedad, pero que la sociedad también tiene que movilizarse, tenemos que estar juntos y tenemos que aprovechar todas las instancias. Lili, querida, gracias por ese atrevimiento porque es un ejemplo para todos nosotros. En el tema, Sebastián, de qué consejos podría dar a una familia, a alguna persona, no solo a las personas con discapacidad, ¿no? Cualquier persona que es vulnerable, ¿qué consejo le podría dar cuando se siente que sus derechos han sido vulnerados o violentados? ¿Cuál es el consejo que usted les puede dar a esas familias así, pasitos concretos para que puedan seguir esos pasitos? Voy a empezar por un tema estadístico. Actualmente los números nos dicen, por ejemplo, que 8 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia. Ujú. Y hay esta situación que decimos, cada vez la violencia se sigue incrementando y cada vez tenemos más casos. Y yo creo que hay que ser muy reflexivos ahí. No es que la violencia esté incrementando o quizás está disminuyendo, sino las personas nos estamos dando cuenta de que vivimos en espacios que excluyen, en espacios que nos violentan. Una de las principales cosas es poder detectar que algo está mal. Si crecemos en un hogar en donde toda la vida, la costumbre
ha sido hacer determinada situación que nos hace sentir mal, que todos ven, que pasa a la vista de nuestro papá, que pasa a la vista de nuestra mamá, de nuestro tío, de nuestra tía, quizás podemos pensar que eso está bien. Y voy a poner un ejemplo que ojalá no me digan que soy muy extremista No, por favor, en este toda tema, la confianza. pero voy a decir el consumo de alcohol. Ya, sí. El consumo de alcohol es algo que en algunas familias está completamente normalizado. Vemos Ujú. que el papá, que el abuelo consume alcohol, Y cuando no toman, le dicen: "Es el raro, es el raro. El raro o el aburrido. el aburrido", sí. Y cuando la persona no toma o no consume alcohol, es la persona aburrida y es la persona extraña. Soy un niño o una niña que crece en un ambiente así, en donde yo observo que eso es normal, llego a mi edad adulta, replico la conducta que es normal, pero todos sabemos las consecuencias personales a nivel de salud física, a nivel de salud mental que tiene el consumo de alcohol. Pero las consecuencias a nivel familiar también son muy lesivas. Hechos de violencia, agresiones físicas, Ujú, agresiones psicológicas cuando las personas consumen alcohol. ¿A qué voy con este punto? Como uno de los tips para poder saber si nos están vulnerando los derechos, porque hay acciones que son muy claras y muy concretas, ¿no es cierto? En donde a uno dice, me siento que me vulneran los derechos. Y esa es la palabra, sentirlo. Si yo siento que hay algo no está bien, si en mi corazón o en mi mente me dice algo que no está bien, sí hacernos una pregunta y un ejercicio, ¿por qué no está bien? Y hacer este tema de reflexión. Otro de los temas importantes es darnos cuenta de que no estamos solos. Yo había indicado la pérdida de confianza en las instituciones públicas ujú, y no es necesario que uno confíe en una institución pública para dar el primer paso. Posterior, sí. Yo creo que todas las personas tenemos a alguien, tenemos a un hermano, una hermana, un amigo, una amiga. No todos los espacios familiares son seguros para todas las personas, ni todos los espacios sociales. Hay espacios familiares que son muy seguros para las personas, pero confiar en otra persona, indicar y decir, me está pasando esto, mm, porque el sentirnos apoyados y siempre cuando nosotros tenemos casos somos muy enfáticos, decimos, no están solos, no estamos aquí con ustedes, démosles la lucha juntos. Si ganamos, ganamos todos y si perdemos, perdemos también todos en este ujú, tema de defensa, de protección de derechos. Entonces, ese es un segundo tip que yo puedo decir, tener estas redes de apoyo y estas redes de apoyo desde el nivel pequeño ujú, hasta el nivel macro. Creo que la academia también está haciendo un importante trabajo en el tema de investigación, el informarnos, el conocer ujú, en la medida de la posibilidad que cada uno tengamos, tener información certera de qué es la violencia, qué es una vulneración, qué es un derecho, cómo activar un mecanismo de protección, irse construyendo los mitos. Siempre cuando llegan las personas a los sistemas de protección, una de las primeras preguntas dicen, ¿necesito abogado? ¿Cuánto cuesta? Entonces, no necesita ni abogado y el trámite es gratuito. Entonces, informarnos constantemente de los cambios sociales que venimos teniendo. El tema tecnológico ha sido un cambio también dentro de las estructuras familiares y personales y sociales. Entonces, es ahí también en el poder irnos apalancando en lo beneficioso que puede ser esto. Eso básicamente como tips, sí. por decirlo de alguna manera, siempre informarnos desde la academia, desde organizaciones de sociedad civil que tienen un trabajo reconocido a lo largo del tiempo, ONGs internacionales también que siempre venimos apoyando en esto. ¿Qué más esperamos de poder confiar en las personas que están más cerca, ¿no es cierto? Nuestra familia y, y poder no quedarnos callados. Muchas veces creo que el miedo nos paraliza y cuando nos paralizamos nos detenemos y si nos detenemos no podemos hacer nada y ahonda la vulnerabilidad. Con esto yo no quiero dejar la responsabilidad sobre la víctima, ¿no es cierto? Yo sí creo ahí la responsabilidad del Estado y asumir, en este caso, que transitoriamente estoy perteneciendo yo al Estado, trabajar también en estos proyectos con las personas que vulneran los derechos. Por eso Ujú, estamos mucho dando fuerza al énfasis del tema de la prevención dentro de los espacios de las unidades educativas, trabajos como el noviazgo sin violencia, trabajos como el recorrido participativo para derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos datas e incidencia de que la vida sexual en las adolescentes, en los adolescentes cada vez inicia a edades más tempranas, no con el objetivo de
identificar Claro, en no, lo más pero mínimo. sino de prevenir un embarazo en adolescentes, Te enfermedades, llevas con etcétera, el ¿no? conocimiento. Llegamos a las instituciones educativas y tenemos grandes datos, ¿no es cierto? Hay un dato que nos dice el 90% de los adolescentes, cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, nos dicen, no quiero quedar embarazada. Ujú, Pero el tema de derechos sexuales y reproductivos no se limita a la fecundación, sino al autoconocimiento, cuál es el proyecto de vida, ya. temas importantes como enfermedades de transmisión sexual y un montón de cosas que creo que es importante siempre ir discutiendo, Ya. hablando y poniendo sobre la discusión para que sea la ciudadanía quien también nos diga qué estamos haciendo mal. Muchísimas gracias, Sebastián. El tiempo vuela, ¿no? Con temas tan interesantes. Quiero cerrar el espacio resumiendo lo último. Primero es no normalizar el maltrato. Podemos vivir en un ambiente que maltrata cotidianamente. Cuando sentimos que algo no está funcionando bien, atrevernos a decir, buscando alguien que esté muy cercano, pero también una red de apoyo. Sí, acercarse donde hay que denunciar y ir confiando en la institucionalidad pública, que es lo ideal. Ustedes están trabajando desde la diversidad en la atención de los grupos prioritarios, en la prevención en diferentes ámbitos, ¿no? Estimado Sebastián, muchísimas gracias porque en este tiempo nos ha fortalecido lo que tenemos que hacer para la protección de derechos y cómo esta coordinación siempre nos da esperanzas. Gracias, Qué querido placer estar en Sebastián. este espacio. Gracias por comunicar a la ciudadanía temas muy, muy importantes. Y más bien, un abrazo, una Sí, felicitación y un aplauso para un usted. abrazo de todo corazón. Gracias.